tema A Bebé con Felipe Peláez. Un tema que nos permite iniciar este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre a través del 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com y en esta primera hora enlazados con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativo en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos firmaron un acuerdo que han publicado hoy, dirigido a la Corte Penal Internacional, específicamente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el caso Venezuela. Estas organizaciones de derechos humanos valoran la instalación de la oficina descentralizada de la Fiscalía en Caracas y exhortan a que se precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad. El documento está firmado por organizaciones con sede en Caracas, en Venezuela, en Washington, en Estados Unidos y en Ginebra para el día de hoy. Las organizaciones firmantes señalan que hay la necesidad de contar con una oficina efectiva que pueda cumplir con su mandato a cabalidad. La necesidad también de que la oficina trabaje con todos los actores claves, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Es necesario, afirman estas organizaciones, que la oficina pueda contar y constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con las víctimas, sus familiares, sus representantes, así como la sociedad civil. Afirman también que hay que tener preocupación frente al trabajo con el sistema judicial venezolano, en el entendido que no es un sistema independiente ni claro, ni está cumpliendo con sus funciones y está muy politizado. También, por otra parte, señalan la preocupación frente a la incertidumbre del rumbo de la investigación en relación a las garantías que ofrece el Estatuto de Roma en torno a la complementariedad, incluyendo las medidas de los artículos 18 y 19. Enfoque de género en la investigación también piden. Desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres, quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Firman varias organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, Venezuela y desde Ginebra también. Y el canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, invitó al secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, a construir juntos una ruta de diálogo y una ruta de entendimiento para desmontar el camino equivocado de persecuciones y sanciones contra el país. Yo le invito, me sumo a la invitación que hace el presidente Nicolás Maduro como su subalterno para invitar también a mi autoridad homóloga, a mi colega canciller, jefe del Departamento de Estados Unidos, a que construyamos esa ruta de diálogo y de entendimiento respetuoso entre estos estados soberanos. Es lo que ha mencionado el ministro en una entrevista. Además, Plasencia instó a Blinken a hablar sobre desmontar esa ruta que Estados Unidos tiene marcada contra Venezuela, que el canciller considera de persecución al país. Hablamos juntos y desmontemos juntos esta ruta equivocada de persecución y además de sanciones contra este pueblo venezolano que no ha conseguido otra cosa que infringir algún dolor, pero al cual hemos resistido con amor y además con empeño en nuestro trabajo. Ratifico, como le dije a la delegación, toda la voluntad para que desde la diplomacia, el respeto y la máxima esperanza de un mundo mejor, poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio.
Bueno, usuarios reportan fallas en el funcionamiento de YouTube en Venezuela, incluyendo también otros países latinoamericanos, así que pendientes de esto, no hay una información oficial, pero la plataforma YouTube está fallando en varios países, entre ellos Venezuela. Y el riesgo de daño ambiental va a entorpecer la reapertura de la refinería en Curazao. Los nuevos propietarios del complejo refinador deberán invertir por lo menos $1 millardo para prevenir la polución, según los estimados de la Fundación Clean Air Everywhere. Diversos factores podrían entorpecer la anunciada reapertura de esta refinería. Según despacho de las agencias internacionales de noticias, hay por lo menos 3 corporaciones interesadas en operar este complejo refinador ubicado en el sector de Bulen Bay. 2 de estas compañías cuentan con la participación de venezolanos ligados a la industria petrolera. La página Curacao Chronic informó que las ofertas son evaluadas por un comité supervisor que deberá entregar su dictamen al gobierno del primer ministro Gilmar Pisas. Las operaciones deberían reiniciarse a más tardar a mediados de año. Esta refinería tiene una capacidad de procesamiento de 350,000 barriles diarios, de acuerdo a las auditorías hechas por la instalación, y actualmente tiene tanques para almacenar unos 17 millones de barriles, así como un muelle de aguas profundas. La instalación era manejada desde el 1985 por PDVSA con base a un contrato de arrendamiento, y en el 2018 dejó de funcionar, y al siguiente año el gobierno de Curazao dio por terminada la relación con Venezuela. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a todo el equipo de producción de Siempre Venezuela, Venezuela Radio. Tenemos hoy 2 personajes que nos están versando un tema que sigue en la palestra nacional. Colombia, caso del permiso temporal y por supuesto las informaciones pertinentes, reales, precisas de lo que está sucediendo actualmente con los permisos temporales de los venezolanos. ¿Habrá que hacer una prórroga? Pienso que sí, a mi juicio muy personal. Hasta el 31 o 28 de mayo aparentemente seguirán, pero hay que ver si se le puede dar una prórroga, porque el venezolano por sí volverá y estará dentro de Colombia, donde Colombia por más de 57 años ha sido el país de acogida en Venezuela. Hoy queremos saber la versión que tiene el catedrático, jurisconsulto, abogado, doctor Gonzalo Oliveros Navarro, sobre el tema. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, doctor Gonzalo. El próximo mes de mayo, fines del próximo mes de mayo, vence el lapso concedido por el Estatuto de Protección Temporal para que los migrantes venezolanos nos inscribamos en el mismo. Queda vigente ese registro para quienes al país lleguen hasta mayo del año que viene, y puedan acceder a los beneficios que el mismo contempla, vale decir, estudiar, emprender, trabajar y acceder a salud en Colombia. En pocas palabras, contribuir con su desarrollo. Casi 2 millones de venezolanos que en Colombia nos encontramos hemos aprovechado esa circunstancia. Sin embargo, debe saberse que ese estatuto de protección tiene una falencia importante. ¿Y cuál es ella? Que solo prevé la incorporación de la migración irregular que en el país se encontraba hasta el 31 de enero del año 2021. Eso es un problema porque eso implica creer que a partir del 1 de febrero del año pasado no ingresó más nadie a Colombia. Y lo cierto es que los venezolanos siguen saliendo del país y seguimos llegando a Colombia como la tierra hermana en la cual estimamos podemos mejorar nuestra condición económica. Colombia tendrá que tomar una decisión respecto de si ampliar o no el periodo de permanencia o el periodo de registro de las personas. Hemos afirmado en anteriores oportunidades que el Estatuto de Protección es un compendio mejorado de políticas públicas colombianas. El gobierno del presidente Santos implementó el registro administrativo de migrantes venezolanos y el gobierno del presidente Duque lo ha hecho para la migración irregular igualmente, como lo hizo el gobierno del presidente Santos, lo ha hecho ahora con este Estatuto de Protección. Seguramente que de no hacerlo el gobierno del presidente Duque ahora lo hará
o se verá precisado a hacerlo el nuevo gobierno que ingrese a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto próximo, por la sola circunstancia, repito, que los venezolanos seguimos llegando a Colombia como consecuencia de que no hemos sido capaces de resolver la situación interna de nuestro país. Otro de los problemas que no se resolvieron adecuadamente con el Estatuto de Protección es el relativo al tratamiento para quienes solicitaron la condición de refugiado. Colombia interpreta la condición de refugiado de manera amplia en función de lo que ella convino realizar en la Declaración de Cartagena del año 1984, conforme a la cual se amplió a consideraciones de carácter humanitario las que pudieran permitir la solicitud de refugio. Son estas consideraciones de carácter humanitario, por ejemplo, la necesidad de tratamiento médico, la que ha colapsado la Cancillería de Colombia con las solicitudes de refugio, afectando de manera directa, no me cabe la menor duda, a los que hicieron la solicitud con motivos políticos. ¿Qué pasa con el Estatuto de Protección? El Estatuto de Protección establece que quienes solicitaron esa medida de gracia pueden acceder al estatuto, pero tendrían que renunciar a la protección que requirieron con vista a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y al protocolo de la misma. Esa renuncia es fácil solicitársela a quien pide la protección por razones humanitarias, pues llegó aquí al país por ese motivo, pero quien lo hace por razones políticas corre un gran riesgo si adopta la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque acogiéndose a la protección del estatuto podrá ciertamente estudiar, trabajar, emprender y acceder a salud, pero corre el riesgo de que el gobierno de Venezuela, por razones políticas, por las razones que crea pertinente, que originaron la llegada de esa persona al país, reclamen vía extradición a esa persona y el gobierno colombiano no tenga argumentos jurídicos, salvo el desconocimiento que actualmente tiene el gobierno del presidente Duque, no tenga argumentos jurídicos para negar la extradición. De tal manera que en el caso del solicitante de refugio por razones políticas, pareciera prudente que no renuncie al mismo y que no acceda a la protección del estatuto hasta que se resuelva su solicitud. Eso lo pone en la disyuntiva, sin ninguna duda, de comer o morir. Excelente tu posición y tu análisis social, sobre todo de migración. Eres un experto en esto, no es la primera vez que te tenemos en el programa. Tanto Alan y Nancy sabemos de tu capacidad, sobre todo profesional, en el caso de los permisos temporales que has venido haciendo un eco total hacia toda Colombia y sobre todo a las sedes de las asociaciones colombo-venezolanas que hacen vida social en toda Colombia. Aquí tenemos con nosotros desde Riohacha, departamento de La Guajira, a nuestro colaborador permanente, director de la Fundación Brisas del Norte, el periodista y amigo Jairo Ibarra, donde nos versa el tema de lo que está sucediendo con los migrantes venezolanos. En donde sucede es donde está el punto de acercamiento para la etapa consular ante la Embajada de Venezuela. Y también nos versa el tema de la situación con los permisos temporales para los venezolanos. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Jairo. Hoy muy corto pero muy preciso. Caso del botón de septiembre. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué es lo que ha pasado? El tiempo avanza y ha avasallado tanto a los migrantes como a los refugiados. Coméntanos. Gracias, Carlos, por la oportunidad que me brinda. Primero enviarle un saludo especial al programa Siempre Venezuela y decirte, mira, el tema del botón de septiembre, yo creo que sí es una realidad de las necesidades que tiene la gente, que se hizo su registro en esa época y que hizo su biometría y que por un error del sistema o un error del operador del sistema, pues ellos no han podido recibir su documento impreso, ¿no? Entonces yo creo que es importante hablar, la habilitación de este documento, de este botón, que sería muy importante que se pudiera dar viabilidad a todos los procesos, pero también hay otra realidad, ¿no? Y es que la gente ha hecho sus procesos, ha subido su documento, su PDF, ha enviado todos sus datos, pero
la realidad es que no ha recibido ningún tipo de respuesta. Y le están mandando a hacer de nuevo el biométrico, no en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Hace rato te puse un audio del CAI de Bogotá, donde la gente se está desesperando ya el poco tiempo que queda. ¿Qué no puede versar en ese tema? O sea, Migración dice que es un error del sistema, del servidor de la página. Pero yo creo que es importante que ellos revisen porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ya solamente nos queda un mes para el tema de la implementación del ETPB y qué viene después de esto, ¿no? La gente, si no tiene el pasaporte, no va a poder acogerse efectivamente al ETPB. Entonces es importante que se puedan hacer aclaraciones de esta situación y que la gente que está pendiente por recibir su documento pueda tener claridad y pueda recibir una respuesta efectiva por parte de Migración Colombia, que es la entidad competente en este tema. Pero caso grave porque están enviando como locos, porque hay que decirlo de esa manera, cantidad de mensajes a los correos electrónicos de cada quien y la gente ya no sabe qué hacer. Es la realidad. Envían correos, los vuelven a llamar, pero no hay una respuesta concreta, Jairo. Sí, es lo que dice Migración, que es un error de sistema, pero realmente ellos siguen enviando y la gente está como loca porque la gente asiste a esas convocatorias y cuando van a la convocatoria, pues ellos no han sido convocados, según lo que dicen en las sedes físicas de la empresa. Ahora la preocupación que tengo es, la gente por lo menos tiene el papel en físico del RUN, están inscritos. Ya no creo que les puedan decir, no se les va a hacer eso, porque ya el proceso comenzó. ¿Cuál sería? Habrá que hacer una prórroga, Jairo. Por eso, efectivamente, o sea, si ya la persona tiene su preregistro en la mano, quiere decir que la página de Migración Colombia le emitió ese documento. Aquí lo que nosotros estamos, por ejemplo, pidiendo en este momento es que Migración Colombia dé una prórroga hasta el 31 de diciembre y que toda la gente que no se ha podido acoger al Estatuto Temporal de Protección lo pueda hacer. Nosotros vamos a ranchería o vamos a comunidades en La Guajira donde la gente ni siquiera sabe para qué sirve ese documento o cómo se hace ese proceso. Entonces, por el grave problema del internet. Sí, entonces es importante que se pueda hacer esa prórroga para que la población que haga falta termine de hacer sus procesos y se acoja al ETPB. ¿Qué llamado le haces al gobierno o a Migración Colombia, Jairo? Claridad es lo más importante, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer claridad, tiene que dejarse unos temas bien claros, una fecha bien establecida y que se haga claridad de qué va a pasar con las personas que se registraron en septiembre y en octubre, en noviembre y hasta diciembre y hasta la fecha no han recibido ningún tipo de documento ni tampoco un tipo de respuesta por parte de Migración Colombia. Entonces lo más importante aquí es que Migración saque un comunicado diciendo que efectivamente esas personas que hacen falta por imprimirle sus documentos lo van a recibir en un determinado tiempo. Bueno, amanecerá y veremos. Jairo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Nos estamos retirando ya en este momento con Jairo Ibarra, presidente de la Fundación Brisas del Norte. Jairo, como siempre, gracias por la información y estaremos pendientes de lo que está sucediendo durante esta semana. Bueno, señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, cancelada de mi vida con el gran Martín Elías. Ese es un tema que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en ritmo de vallenato. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta. Seguimos con más información. Y las autoridades venezolanas neutralizaron una aeronave el día de hoy, una aeronave extranjera que aseguran está asociada al tráfico de drogas y es la tercera que inutilizan en lo que va en abril del 2022. Es lo que ha informado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lara. La FAN, en cumplimiento exacto de su deber, ejercerá la defensa militar contra todos aquellos invasores que violen nuestra soberanía nacional. Es la tercera aeronave extranjera asociada al narcotráfico neutralizada por parte de la FAN durante este mes de abril. Es lo que ha escrito a través de su cuenta en Twitter. Pero a mí sí me gustaría, Alan, existe aquí una palabra, protegen la soberanía nacional y van a hacer cumplir toda la ley. A mí sí me gustaría saber a quiénes más van a hacer cumplir la ley con la entrega de la soberanía. Bueno, ¿por qué no se van al estado Amazonas y el estado Bolívar, en donde
la Alianza ARI, Alianza Rebelde Informativa, y otros medios de comunicación publicaron la ubicación exacta de pistas clandestinas de aterrizaje en territorio venezolano para la explotación de minerales, tráfico de drogas y otros delitos conexos. Allí tienen una buena guía de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, a ver si este ataque de eficiencia en la defensa de la frontera venezolana se amplía hasta esos territorios. Mira, una bomba publicó Tamara Suju durante la tarde de hoy en su cuenta de Twitter. Señala que a través de su cuenta que se repite el patrón perverso por parte de la tiranía de cazar estadounidenses en la frontera venezolana. ¿Será que buscan aumentar sus fichas de canje con el gobierno de los Estados Unidos? Entre febrero y marzo, y siguiendo más o menos el mismo patrón, han sido detenidos Osman Khan, norteamericano, Jerry Lloyd Kennemore, norteamericano, y Elvin Hernández, norteamericanos. Los delitos de los cuales se les señala es conspiración, ingreso ilegal al país, asociación para delinquir. Los tres están en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Por el caso de Jerry Lloyd Kennemore, fueron detenidos también Carlos Piña, Yasmina Piña, Pigüe González Morales y Edilio Piña, por ser testigos de la detención, y en el caso de Elvin, la mujer que lo acompañaba. Los hombres están detenidos en el Rodeo, en Caracas, y las mujeres en el INOF. La tiranía está buscando, afirma Tamara Suju, acuerdos para que se declaren culpables, ofreciendo beneficios procesales. Claro, necesita que se declaren culpables para sustentar sus procedimientos falsos de conspiración y seguir acusando a Estados Unidos para que estos tengan que negociar con el régimen por sus secuestrados. Ser estadounidense es un delito, así que atención, Karim Khan, afirma Tamara Suju. De verdad que primera noticia que tenemos sobre estos norteamericanos que habrían sido detenidos, pero la fuente es muy seria. Tamara Suju, que generalmente está en conocimiento pleno de estas situaciones en Venezuela. Y vamos a escuchar al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, a Sergio Vergara, quien rechazó los ataques del régimen al Parlamento. Escuchemos. Vergara rechazó que nuevamente el régimen ataque a la legítima Asamblea Nacional a través de distintas instituciones secuestradas por la dictadura. Nosotros en todo momento hemos hecho frente a estos ataques. Sin embargo, eso no ha limitado la capacidad del régimen para perseguir, para encarcelar, para arremeter, incluso con agresiones físicas en contra de nuestros diputados y en contra de la institución. Dijo que ante esto el presidente encargado Juan Guaidó se planta frente a los usurpadores, cuyos actos son nulos. Cualquier decisión que emane de autoridades incompetentes o de personas incompetentes, como lo es el señor Elvis Amoroso, son completamente nulos y no tienen ningún efecto jurídico. Es por ello que el presidente Juan Guaidó sigue adelante en la tarea de liderar la Asamblea Nacional, de representar a Venezuela y de decirle al país que seguimos en la lucha por elecciones presidenciales libres y transparentes. Dijo que la Asamblea Legítima se mantiene no por un capricho, sino por la necesidad de que el hilo constitucional y la constitucionalidad venezolana se mantenga. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, y después de este reporte y estas declaraciones de Sergio Vergara, vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui El Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos Alan, saludos Nancy y al equipo de producción. Y si quiere volver a ver, leer, escuchar, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, es un tema que está dando que hablar desde hace más de 30 días. Aparte de eso, el corto tiempo que depara Migración Colombia
y al gobierno nacional en el caso de los permisos temporales que se están regularizando en el país. La situación ha cambiado mucho desde la vez que se perdieron las datas, se perdieron los datos completos de todos los migrantes que han tratado de regularizar la situación migratoria en Colombia. El botón de septiembre, el famoso botón de septiembre. El botón de septiembre es el que tiene mayor cantidad de migrantes que aún todavía hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha sido en ningún momento regularizado. Son muchas las quejas, son muchas las denuncias que han hecho al programa del propio director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y quieren los migrantes saber qué es lo que está sucediendo. Bogotá, Medellín, Cali, Putumayo, Mocoa, norte de Santander, el Arauca, la Guajira, el Magdalena, la costa caribe colombiana completa, donde está la gran afluencia de migrantes venezolanos, aún están dando traspié con esta situación que se les ha escapado de la mano por no tener las datas. Según muchas personas, muchos hablando, dicen que se han perdido las datas, que no supieron cómo corroborarlas. Es una realidad de lo que está pasando. En el caso de Bogotá tenemos al periodista John Molino, que nos versará su preocupación y temas sobre el caso de los permisos temporales. Bienvenido al programa, John Molina. Muchísimas gracias por el pase, Carlos. Me place saludarte a ti y a toda la audiencia de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, para Nancy y para Harlan. Aportando un poco lo que llaman antecedido mis compañeros, este proceso de hacernos visibles parece ser todo lo contrario, hacernos invisibles y más que eso, volvernos locos, teniendo en vilo a la población migrante discapacidad, con condición de discapacidad, quienes con dificultad van a una cita y lo vuelven y lo citan a otra, población que ya está vinculada laboralmente, perdiendo algunos sus puestos de trabajo porque no les ceden el permiso para estar en cita, así que realmente es un descontrol totalmente bárbaro que tiene Migración Colombia, un proceso en el que los migrantes que estaban en situación regular y que tenían más de 4 años, que incluso teniendo el PEP, aún no han obtenido el permiso por protección temporal, así que el llamado es para que Migración Colombia tome cartas en el asunto, ponga orden en toda la data que están haciendo y que están recogiendo la población migrante y no hagan este proceso más engorroso de lo que ya ha sido para todos los migrantes que con esperanza anhelan obtener el permiso por protección temporal. Gracias, John, por este punto que es muy importante y sobre todo en la ciudad capital, Bogotá. Desde Riohacha, capital del departamento de La Guajira, tenemos a la directora de Fumbea, Mayerlin Chirien, que nos versa también el mismo tema, la situación del botón de septiembre. Preocupación sobre todo con los refugiados. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Mayerlin. Gracias, Carlos, y gracias a todo tu equipo de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, por brindarnos la oportunidad en este espacio que sabemos que es muy importante. Para nosotros, de verdad, es muy preocupante que ya a la fecha de que estamos, haya muchos venezolanos que todavía no han recibido su permiso de protección temporal. Tenemos venezolanos en espera de agosto, septiembre, octubre, noviembre, que hasta la fecha no han recibido respuesta. Carlos, también nos preocupa las personas que están falta de preregistro. Sabemos que estamos en contrarreloj y también sabemos que a medida que va pasando el tiempo se van a incrementar más venezolanos que quieran realizarse este permiso. Entonces, nuestro llamado es para Migración Colombia para que tome en consideración y se haga una prórroga para que así podamos solventar todos estos problemas que se han venido presentando y así todos estos venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano puedan acceder a la regularización. Gracias por tu aporte, sobre todo en la costa caribe, en La Guajira. Bueno, también tenemos a nuestro buen amigo político colombo venezolano y sobre todo presidente de la organización Proactivos en el departamento de La Guajira, Alejandro Orozco, que nos versa el tema. También la grave situación, preocupación de nuestros migrantes venezolanos, desplazados venezolanos y por supuesto en la calidad de los refugiados. Alejandro Orozco. Saludos, Carlos. Presidente de Proactivo. Alejandro, coméntanos la situación en el caso del botón de septiembre. El caso que poco a poco se está acabando el tiempo. ¿Qué nos puedes versar en el entorno de esta situación de nuestros migrantes refugiados, por supuesto, aquí en el departamento de La Guajira? Bueno, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial para toda la gente del equipo de Siempre Venezuela.
Bueno, mira, todo retardado. O sea, ha habido muchos problemas desde el inicio hasta los momentos. No ha habido una respuesta concreta. O sea, nosotros como Fundación Proactiva Venue, al cual soy su representante legal, hemos trabajado muy fuerte en ayuda a la inmigración venezolana con respecto a ese permiso permanente. Pero la página está saturada, en los puntos no le dan respuesta, los devuelven. No ha habido, o sea, una respuesta contundente para la gente. Le envían los correos que se presenten al punto, un solo punto, que está habilitado, y eso está saturado. Muchas veces la gente pasa todo el día ahí y no resuelve nada. Yo creo que deben implementar un sistema de abrir más puntos y hablarle claro a la gente. O sea, el sistema está saturado, deben buscar la forma de hacer un mantenimiento de esa página, que la gente no pierda el tiempo. Se han abusado del inmigrante venezolano en sitios donde ellos van a hacer su permiso permanente. Ha habido una falta de información hacia la inmigrante concreta. No hay una publicidad que le explique y que le diga los pasos que tienen que seguir las personas, por dónde entrar. Por dónde entrar y cómo hacer para solucionar el problema. Porque tú entras a la página y la página te devuelve. Entonces, cuando te registras, no te da acceso a la encuesta y te devuelven. Al devolverte, te quedas bloqueado, vas al punto y no te pueden desbloquear. Si tampoco te dan una respuesta. No dan una respuesta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el inmigrante en ese caso, Alejandro? Bueno, mira, según Visible, o sea, le da un correo para que la persona afectada envíe el correo, pero ese correo nunca llega de regreso. Es decir, están del tumbo al tambo. Del tumbo al tambo, entonces están huérfanos, están a la deriva, no saben qué hacer, porque le dijeron que iban a habilitar un día, 2 días, para resolver esos problemas, pero imagínate tú 2 días para la cantidad de personas que tienen ese problema de migración. Te voy a poner un caso preciso que me llegó ayer a la sede de la fundación. Una señora que la bloquearon, estuvo allá, le dijeron que buscara un pasaporte de la partida de nacimiento, se sentó por la partida de nacimiento. Cuando fue Visible le dijeron que no podía no accedía a la encuesta. Cuando fue Visible le dijeron que no podían hacer nada por ella, pues tenía 2 registros. Entonces, eso es una cuestión que ellos tienen que solucionar. Muy grave, porque por cuestión de tiempo están corriendo el riesgo de quedarse sin el permiso. Y si se quedan sin el permiso... ¿Qué posición tienen ustedes como proactivo? ¿Qué les recomendarían ustedes a Migración Colombia o al gobierno nacional en el caso de nuestras migraciones venezolanas? Una claridad, información y habilitación de más puntos para que la gente pueda resolver su problema. Bueno, muchas gracias Alejandro Oroco por esta aclaratoria de parte de Proactivo. Gracias, bueno, nos despedimos hasta ahora, Carlos Ucategui Miura, desde Riohacha, departamento de La Guajira. Gracias Alejandro por tu aporte, muy importante y sobre todo para que la gente se dé cuenta la realidad de lo que está pasando actualmente en el departamento. Bueno, señores, nos estamos despidiendo, siempre con una preocupación por el caso del botón de septiembre, que son más de 850,000 personas que desde el 1 de septiembre hasta el presente no han podido focalizar su documentación. Los tienen del tumbo al tambo. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y el Banco Central de Venezuela ha inyectado más de 1.032 millones de dólares en el mercado cambiario en lo que va de este año. El promedio semanal de esa intervención es lo que ha venido reseñando la banca y negocios, y además quedó establecido en 86,04 millones de dólares. El medio, pues especializado en esta fuente de economía, ha indicado que en la última inyección se hizo en la institución financiera. El gobierno de facto de Nicolás Maduro mantiene detenido a centenares de presos políticos en condiciones críticas, según lo denunció hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos. En el documento con fecha 2021, Estados Unidos hizo referencia a los datos publicados por la organización no gubernamental Foro Penal, según los cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50 de ellos en condiciones de salud críticas. El organismo estadounidense destacó que el gobierno de Maduro permitió a algunos candidatos opositores
participar en las elecciones regionales de noviembre, pero a su juicio no hubo condiciones para unos comicios libres y justos. Asimismo, afirmó que las negociaciones entre el chavismo y los representantes de la oposición que tuvieron lugar en México entre agosto y septiembre permitieron el regreso al país de algunas de las figuras que se encontraban en el exilio. A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro sigue manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse, sentenció el Departamento de Estado. Y Fernando Mora, quien es el director ejecutivo de Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, garantizó a los viajeros que están disponibles suficientes unidades para movilizarse durante este asueto de Semana Santa. Tienen la garantía que hay suficientes unidades para desplazarse en esta temporada. Mora también llamó a los viajeros a no acudir a los llamados piratas, acudan a los terminales a comprar sus pasajes y no se dejen engañar por esas personas pues que cobran hasta el doble del valor de la tarifa para llevarlos a su destino. Asimismo también dijo que hasta el momento se han evidenciado una menor afluencia de pasajeros que en temporadas anteriores. Informó que existen pasajes hacia Caracas, a Maracaibo, que se ubica entre $27, a San Cristóbal en $35 y a Puerto Ordaz en $30. Bueno, y vamos a irnos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el tema de Malanga, si tú no estás, con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, y lo hacemos como siempre saludando la incorporación de Aruba 91.5 FM, Aruba Estéreo 91.5 FM, que nos permite amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano. Y tenemos en contacto directo a el comisario Iván Simonovic. Con él queremos conversar temas importantes de la actualidad nacional, pero vamos primero a saludarlo. Buenas tardes, comisario, ¿cómo está? Buenas tardes, saludos para ustedes y todos sus seguidores. Muchísimas gracias por la invitación. Comisario, nos ha llamado mucho la atención esta propuesta de construcción de una red en Venezuela de información para las actividades criminales. Esa red es impulsada por usted y quisiera que nos ampliara información sobre este aspecto. Sí, la red en realidad ya existe, ¿no? En el lapso de tiempo, los 2 años que yo tuve como comisionado de Seguridad e Inteligencia, logré crear una importante estructura con funcionarios dentro y fuera de Venezuela, que de alguna manera u otra pues me hacen llegar información sobre actividades que tiene el régimen, obviamente ilegales. Y además de eso se han incorporado personas civiles, gente pues que de una manera u otra también procesan información, conocen familiares, los invitan a ser partícipes de algún tipo de actividad criminal, etcétera, etcétera. Y además siempre están los que colaboran, ¿no? Gente pues, que ve a lo largo del camino y asumen que, y bien con buena lid, pues asumen que compartir información o dar información sobre estas actividades eventualmente los podría ayudar en los procesos que se avecinan o que se han presentado a lo largo de estos años por temas de corrupción, por temas de legitimaciones de capital y operaciones de ese tipo. Entonces, bueno, esta página que yo he puesto a la orden de todos es una forma sencilla de darle, organizar mejor el ingreso a la información y tener más control sobre todas las cosas que se van planteando allí. Mucha información es información no estructurada, y esta información no estructurada nosotros tenemos que buscarla, analizarla, clasificarla, verificarla, y es por ello pues que pensamos que con la página es mucho más fácil. La gente que tenga información, si tiene por ejemplo una fotografía, hay un área para colocar fotografías. Si hay un área para colocar documentos, si tiene documentos, hay un área para colocar documentos. Si es simplemente una información, es simplemente una información.
Si es muchas veces las personas no quieren dar detalles de sus datos personales, no tienen por qué dar datos personales, nosotros asignamos un número y con eso es más que suficiente para nosotros. Obviamente todas esas informaciones se validan, se analizan, se analizan y se corroboran por diferentes fuentes para ver la veracidad, porque también obviamente existe gente malintencionada y hay gente que, bueno, que sencillamente piensa que esto no es serio y pone cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso es que se trata. Esta red abarca todos los delitos que se pudiera cometer desde el ejercicio de la función pública. Totalmente, es decir, ahí pasando por la estafa, pasando por legitimaciones de capital, el narcotráfico, la minería, inclusive trata de personas. O sea, no hemos conseguido con cualquier cantidad de operaciones. Inclusive ahí tienes tú el caso de una de las formas como el régimen ha conseguido obtener ingresos y acceder a dinero, ¿verdad? Para bypassear las sanciones impuestas por los Estados Unidos a través de la criptomoneda. Bueno, hay una estructura que simplemente pues, se dedica al tema de la criptomoneda. Muchos pagos que hacen empresas al Estado, los obligan a hacerlos en unas criptomonedas que después se lo convierten ellos en dólares y eso se les convierte en dinero o en flujo de caja para seguirse manteniendo en el poder o para hacer negocios, ¿no? Entonces, esto es un abanico de operaciones que tienen en Venezuela de todo tipo y todas esas operaciones nosotros las analizamos, las vemos, las seguimos, así como también a las personas. Es decir, nosotros, te puedo decir que hace pocos días tuvimos información de la esposa de un coronel, de uno de los que aparece reflejado en la lista que yo hice pública. Y la esposa de este coronel estaba paseándose por acá, por Miami, con su cuñada, etcétera, etcétera. Y bueno, esa información no la llega a nosotros. O sea, nosotros no tenemos capacidad para estar siguiendo a nadie ni saber cómo alguien llega aquí, qué es lo que está haciendo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el proceso, la acumulación de información es bastante grande. Y hay mucha gente colaborando, mucha gente dando detalles de muchas cosas. Y así lo vamos procesando. A medida que va llegando, lo vamos procesando, ¿no? Esta red me recuerda mucho la labor de la Fundación Simón Wiesenthal para la persecución de los nazis, de los criminales nazis. De alguna manera, pues, ¿usted siente que ahí hay una fuente de inspiración? Bueno, el trabajo del señor Wiesenthal fue un trabajo bien completo. Él tenía una estructura bastante grande, la estructura que yo tengo es una estructura pequeña y realmente yo no conozco los detalles de qué era lo que exactamente hacían ellos con la información. Nosotros lo único que hacemos es compartirla con órganos judiciales o con órganos de inteligencia o investigación dentro y fuera de los Estados Unidos. No sé si el señor Wiesenthal tenía capacidades operativas, cosas que nosotros no tenemos ni hacemos. Lo cierto es que sí, ciertamente, si se trata de una comparación sana, ciertamente nosotros procesamos información de todos estos criminales que han llevado al país a este punto de quiebra que lo tienen, porque como bien señalo pues, en el video que colgué en Twitter, hay una serie de personas y hay una serie de individuos que han creado una economía ficticia para hacer ver que la situación en el país ha cambiado, cuando eso es algo que es totalmente incierto. Es por ello que siguen saliendo personas a diario por las fronteras del país huyendo de la mala vida que hay allá. Anoche, sin ir muy lejos, anoche se fue la luz en 16 estados. O sea, los sistemas, las cosas básicas para la vida del ser humano, como es el agua, como es la luz, como son las comunicaciones, la alimentación, las medicinas, no existen para más de 20 millones de personas en Venezuela. Una economía ficticia que se creó con algunos individuos pues, que se han prestado para que se han enriquecido también con estas operaciones. Y entonces hay una burbuja, hay varias burbujas dentro del país que se mantienen ahí, hacen un concierto aquí, van 3.000 personas, 4.000, 5.000.
Pero eso no es un país. Un país tiene Venezuela tiene 23 millones de habitantes o 20 millones de habitantes. Con todos los que se han ido, pues quizás deben haber muchísimos menos. Y es a esos a los que nosotros nos referimos cuando decimos que tenemos un compromiso con estas personas, ¿no? La mayoría de lo que estamos haciendo desde trabajo lo hacemos más de corazón que de otra cosa. Y es porque todos somos policías de investigación y todos somos personas que dedicamos nuestra vida a la persecución de delincuentes y de criminales. Y esto es un compromiso que adquirimos todos cuando recibimos nuestras placas y cuando fuimos graduados en la Academia de Policía. Y es lo que sencillamente sabemos hacer, es lo que podemos hacer y es lo que vamos a estar haciendo. Tamara Suju publica en su cuenta de Twitter los nombres de algunos norteamericanos que habrían sido detenidos entre febrero y marzo de este año en territorio venezolano, supuestamente, según lo afirma ella, para generar condiciones de canje o de mayor presión al gobierno de los Estados Unidos en cualquier negociación presente o futura. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, en general las dictaduras, las detenciones son precisamente para... ¿Aló? ¿Me están viendo? Correcto. ¿Aló? Ah, sí. Es que apareció algo aquí en la pantalla. En general las dictaduras, hermano, utilizan al preso político como fichas de cambio, ¿no? Cada preso político tiene un costo y tienen un área de negociación. En el área, o sea, si estamos hablando de la detención de unos ciudadanos americanos, definitivamente pues es una ficha de negociación importante para el régimen con los Estados Unidos. Entonces, por eso es que es importante para ellos que eso siga, o sea, siguen haciendo detenciones. Siguen habiendo ahorita 275 presos políticos entre militares y civiles. Y son esas piezas de negociación, ¿no?, del régimen. De verdad que ha sido pues bastante importante la información que nos ha suministrado. ¿De qué manera puede hacer contacto o puede vincularse a la página? ¿Cuál es la página para poder aportar información sobre estos casos criminales desde Venezuela? Mira, en mi Twitter, @Simonovic, así de sencillo, @Simonovic, tú buscas ahí en la última publicación que hice y hay 2 links. Un link lleva a una lista de personas que son de especial interés para nosotros, porque tenemos muchísima información de las actividades en las cuales estas personas han estado involucradas. Y otro es el link de la página, ¿verdad?, donde tú puedes ingresar y ver y dar o aportar información, interactuar con la página y darnos, ¿no?, la información que a bien tenga la gente y que desee compartir. Más que ponerme a decirte cada una de las letras, yo lo que sugiero es eso. Igual que en mi cuenta de Instagram, @Iván Simonovic oficial, ahí en esas 2 páginas pues, tú puedes ver los 2 links y puedes ingresar directamente y agradecemos mucho la participación de las personas, porque con cada una de estas acciones bueno, estás contribuyendo a que se haga justicia en Venezuela, ¿no? Bueno, muchas gracias, comisario. Hemos conversado con el comisario Iván Simonovic, quien nos ha aportado, nos ha dado importante información sobre esta red de información. De verdad que es importante que el venezolano o los venezolanos o cualquier persona de cualquier nacionalidad que tenga información sobre las actividades criminales que comete el régimen, sus representantes o aliados, pues lo aporten a la página para hacerle una construcción de data que permita a la postre pues poder judicializar estos casos criminales que se han cometido contra Venezuela. Nancy, yo lo comparaba con Simón Wiesenthal, porque Simón Wiesenthal tuvo una fundación que se dedicó a cazar nazis en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy efectivo porque fue a través de la información, en muchos casos, que Wiesenthal pudo llegar a fondos de nazis, a propiedades de nazis, a recursos y aliados internacionales, así como ofreció información para la captura de algunos significativos líderes del nazismo. Y creo que si bien la comparación no es tan efectiva,
pero creo que estos delitos que ha cometido el chavismo en Venezuela, como la destrucción del aparato productivo, como la persecución a venezolanos honestos, como acabar con las expectativas de futuro de un país completo, apropiarse ilegalmente de recursos y manejar la corrupción como política de Estado, además de la criminalidad como política de Estado, pues se constituyen en crímenes muy parecidos a los cometidos por los nazis. Lo único que le faltó fue las cámaras de gas, los campos de concentración, pero la tortura es vigente. Y esto pues hace más valedera la propuesta de... Destruyó totalmente a la familia. Es más, Alan, entregó a todo el territorio, entregó la soberanía a los diferentes grupos irregulares, y es ahí donde está esa asfixia. Así es. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el diputado Cordero dice que aquí lo único que se ha normalizado son los apagones, la corrupción y además la persecución. Pues para el diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Cordero, traer cantantes renombrados a conciertos con costos inalcanzables para cualquier venezolano de a pie es un insulto para el país. Esas entradas solo pueden ser pagadas por enchufados y por algunos venezolanos de bien, y así tratar de decirle al mundo que Venezuela se arregló, cuando el 85% de las familias en nuestra sociedad no pueden comer 3 comidas al día, es lo que viene reiterando Cordero. También agregó que la mayoría de los padres no pueden pagar las meriendas de sus hijos, la parte escolar, los zapatos, y además para que sus hijos puedan ir a las escuelas como debe ser, con todo el respeto. Es un afán del régimen en crear una sensación de normalización en una situación económica caótica, y que además de aupar unos conciertos, pues la compagina con la devolución de bienes expropiados, perteneciendo así a la importación de vehículos de último modelo, al maquillaje de las entradas de la ciudad, de lo que termina ocurriendo con los grandes negocios oscuros que están en este gobierno. Se suma a las actividades también de hacerle un maquillaje al sistema de justicia, es lo que viene indicando. Maquillaje que, según Cordero, no puede ocultar la terrible realidad que vive nuestra gente en Venezuela. Se vive entre la miseria, la necesidad y la pobreza. Aquí lo único que se ha normalizado es la corrupción, la persecución a quienes denuncian esta situación. Aquí lo único que se ha normalizado son los apagones en el sistema eléctrico, la falta de gasolina, la falta de gas, la falta de agua. Se ha normalizado el deterioro de todos los servicios públicos, incluyendo el metro de Caracas, que hoy es un lejano recuerdo de esa eficiencia. Desde el Encuentro Ciudadano le pedimos al pueblo de Venezuela que no se conforme, que no se adapte al desastre, que nos acompañe en esta lucha por el rescate de la democracia, por el rescate de la libertad, para desde ese punto, juntos, poder alcanzar el bienestar, el progreso que todos los venezolanos nos merecemos. Fíjate que en estos días mostrábamos una estadística sobre quiénes conformarían a la burbuja de riqueza en Venezuela. Y hablábamos de una cifra, 286,000 personas, que son directos beneficiarios de esta casta de boliburgueses, de bolimillonarios, de personas enriquecidas por sus negocios con el Estado. Y esas 286,000 personas que llenen un teatro de 3,000 personas, pues no quiere decir que Venezuela ha cambiado, porque queda más de 20 y tantos millones de venezolanos que no tienen la misma posibilidad de acceso a estos disfrutes que tiene esta gente. Sí, ni siquiera tienen ese acceso, como bien lo dice el diputado, el acceso a la alimentación, a los servicios básicos. ¿Por qué? Porque no tienen, primero, un salario. La economía está totalmente destruida, acabada. O sea, ¿de qué está hablando este gobierno que dice que todo está mejorando? Bueno, hay un hilo en Twitter muy interesante preparado por el economista Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, en un nuevo informe de Ecoanalítica sobre la situación petrolera en Venezuela. Afirma que la productividad de Venezuela en materia de petróleo está degradada. Hace que se registren caídas intermensuales importantes en la producción en abril de 2021, enero del 2022. No sorprende que la producción petrolera se contrajo 86% entre el 2014 y en el 2020. Además, se suma la provisión de diluyentes, la falta de activos y las barreras de financiamiento externo
que resultan en caídas repentinas de la producción. El resultado, un techo inestable para la recuperación de la producción petrolera. Además, como hemos podido saber, cerca del 60% del crudo venezolano exportado pasa por financieras rusas, por el sistema financiero ruso. Y en la actual circunstancia, esto está cerrado y tiene en bastantes problemas al Estado venezolano. Con esta información, vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Saludos, hola, muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Perfecto, todo bien. Día martes santo, no 12 de abril, Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica. Y en la Iglesia Católica, el día para San Alferio, abad italiano. Hoy está de cumpleaños en la parte del deporte del béisbol, lanzador venezolano, agente libre hoy por hoy, pero que ha actuado en las grandes ligas. Hablamos de Pedro Miguel Hernández, que está hoy cumpliendo 32 años. Y a nivel de referencia, dato histórico, digamos que en 1860, en Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como el primer presidente electo para los venezolanos. La frase para hoy, sí señores, abro comillas, si eres humilde, nada te tocará, ni la alabanza, ni la desgracia, sabes definitivamente lo que eres. Cierro comillas, nada más y nada menos que la Madre Teresa de Calcuta. Arrancamos con el deporte, don Alan y todos nuestros compañeros y todos los seguidores de Siempre Deportes, Siempre Venezuela, porque Miguel Cabrera, el veterano, pero hoy por hoy con un gran nivel. Dicen que como el vino, entre más añejo, más categoría y mejor en cuanto al béisbol. Está a 9 kits de llegar a la marca de los 3.000 kits, marca que es envidiable, que no todo el mundo tiene la posibilidad, pero está ya cercano, solamente lo separan 9 kits y estará entrando en el libro de los que han conseguido la marca de los 3.000 kits. Le fue bien este fin de semana, consiguió 2, el 2.990, el 2.991 y aparte de todo tiene unos registros impresionantes. Lo está haciendo con la camiseta exactamente en lo que han sido sus compromisos con los Tigres de Detroit. Le fue bien en el último compromiso frente a los Medias Rojas de Boston, donde no solo tuvieron la victoria, sino sigue cosechando cosas interesantes en los números. Este jugador bastante destacado y con una cifra, reiteramos, cercana a los 3.000 kits. Continuando con el deporte del béisbol, David Peralta descargó su primer jonrón del año. El jardinero venezolano descargó su primer estacazo o batatazo de la temporada y número 99 de su carrera con los Diamondbacks de Arizona, que cayeron pese a lo que hizo el venezolano, perdieron 5-10 ante los Padres de San Diego. De otra parte, continuando con el béisbol, José Herrera es el criollo número 441 en las grandes ligas. En este mismo encuentro, el receptor que cuenta que llegó para el equipo de los Diamondbacks, que donde está actuando su compatriota David Peralta, es oriundo de San Carlos de Cojedes, se convirtió en el venezolano número refuerzo y que tiene la posibilidad 441 del tema de criollos en la máxima liga, en la liga precisamente las grandes, en el tema del mundo del béisbol. Y asimismo Germán Márquez logró también su debut ante los Dodgers. Con buen balance el lanzador venezolano Germán Márquez con los Rockies de Colorado en la victoria 3-2 sobre los Dodgers de Denver. Esto en cuanto al tema del béisbol para los criollos, para los venezolanos en las grandes ligas. Siguen debutando, ya son 446 en el total con lo que se ha presentado en los últimos días en las jornadas de la liga o de las grandes ligas del béisbol en los Estados Unidos. Hablamos de fútbol, porque el venezolano Jefferson Soteldo hizo una de cal y otra de arena. Consiguió gol importante, gol de gran factura en el fútbol mexicano. Con su equipo, los Tigres, que derrotaron 1-0 al conjunto de Querétaro. Pero quizás en la celebración se excedió, se quitó la camiseta, vio la segunda amarilla y se fue de tarjeta roja, lo que molestó al técnico del equipo de Tigres, el profesor Miguel Herrera.
al final con buen balance. Se está ubicando en estos momentos el jugador de 24 años que viene siendo titular, y de paso su equipo está llegando a la suma de 29 puntos, mientras el Querétaro está en los últimos lugares con 12 unidades. Continuando con el tema del fútbol, pero hablando del campeonato suramericano femenino sub-20 que se juega en territorio de Chile, Venezuela a esta hora está disputando su tercer compromiso frente a la selección de Chile. Colombia acaba de golear 5-0 a la selección del Perú. En la jornada de hoy, reitero, a partir de las 5:30 ya juega Venezuela frente a Chile. Las posiciones tienen Colombia con 5 puntos, Argentina en el segundo lugar con el mismo puntaje, tercero está Chile y Venezuela con 4 puntos. Quien gane este compromiso de hoy estará dando un paso impresionante camino a clasificación y buscando posibilidad del Campeonato Mundial Femenino Sub-20. Así que estaremos muy pendientes con este tema de lo que acontece con la selección femenina de Venezuela, que hoy está jugando su tercer partido y que tiene 4 unidades. Asimismo, le contamos que en el deporte de levantamiento de pesas, de lo que será la participación de Venezuela en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, Argentina, en el 2022. El levantamiento de pesas, donde va a tener un equipo bastante nutrido, pero con opciones de medallería. 12 atletas, 6 en la parte femenina, 6 en la parte masculina, y teniendo como la máxima representante en proyección a la del estado de Carabobo, Kelly Montilla, quien en los pasados Juegos Nacionales, en el mes de febrero, estableció 3 nuevas marcas para lo que tiene que ver al levantamiento en la división de 45 kilogramos, para apoderarse en su momento también de 3 medallas de oro en los Juegos Nacionales. Las competencias de levantamiento de pesas en estos terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, reitero, en Argentina, se llevarán a cabo en el Parque La Independencia y se van a disputar un total de 36 medallas en lo que va a ser a partir del 28 de abril hasta el día 8 de mayo en el deporte de levantamiento de pesas. Creo que le va muy bien en el balance a los venezolanos en el béisbol, buenos prospectos en el deporte, digamos, de disciplinas como el levantamiento de pesas, y en el tema del fútbol, pues esta semana jugarán mañana el Caracas y el día jueves Santos lo hará en Copa Libertadores el Deportivo Táchira, su equipo, que inició mal 0-4 frente a Palmeiras, pero que ahora busca posibilidades en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y su visita a territorio de Guayaquil, donde va a enfrentar al Emelec, mientras el conjunto de Caracas estará en Asunción enfrentando a Libertad del Paraguay. Preguntas, don Alas, en el remate de esta Semana Santa, Semana Mayor de mucha reflexión. No, un comentario, leyendo aquí que solo 6 jugadores de las grandes ligas han llegado a 3.000 hits y 500 jonrones combinados. Sí, señor. Y Miguel Cabrera está cerca de unirse a esa legendaria lista. Pero es que leyendo los nombres uno queda impresionado. Ann Aaron, durante muchos años el máximo bateador de cuadrangulares en la historia del béisbol profesional. Willie Mays, Eddie Murray, los tres en el Salón de la Fama del béisbol profesional en los Estados Unidos. Rafael Palmeiro también está en el Salón de la Fama. Albert Pujol, que está activo en su último año de juego, pero Albert Pujol también es otro de los que tiene más de 3.000 hits y 679 jonrones. Él está también activo y es uno de que se retira este año. Pero hay gente que proyecta a Miguel Cabrera a 3 años. Miguel Cabrera ya tendría prácticamente, estaría cerrando su carrera profesional 2 o 3 años más. Eso es lo que auguran algunos, y piensa que no va a salir, va a cerrar su carrera en los Tigres de Detroit, donde es un ídolo. Prácticamente es un ídolo para los Tigres de Detroit. Y otro comentario, ¿sabía usted que Nancy Pacheco practicaba en su vida joven levantamiento de pesas? Se le nota, pero no sé qué categoría. No, yo creo que la mini. Porque en el triple salto sí le fue mal, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí no le alcanzaban digamos, la potencia. Vamos a crear una sesión en los próximos días que se va a llamar Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Esa usted se me adelantó ya con una perlita en torno a nuestra compañera Nancy Pacheco. Gracias, don Alan, gracias, Nancy, y gracias a todos los seguidores de nuestra sesión Siempre Deportes, acá en Siempre Venezuela.
Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Aprovechemos la oportunidad y veamos el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Y en este contacto, amigos, vamos a presentarles las siguientes noticias. En primer orden, la producción petrolera de Venezuela cayó en 7,6% en el mes de marzo. Las autoridades venezolanas informaron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP que en marzo el país produjo un total de 728,000 barriles por día. La producción petrolera cayó 7,6% en marzo con respecto al bombeo de febrero. Esto de acuerdo con el reporte publicado este martes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, basado en cifras oficiales. Las autoridades venezolanas informaron al organismo internacional que en marzo el país produjo un total de 728,000 barriles por día, lo que representa una disminución de 60,000 barriles por día en comparación con febrero, cuando se produjeron 788,000 barriles de crudo. De esta manera, la producción petrolera cerró el primer trimestre del 2022 en 756,000 barriles por día, una caída de un 7% respecto al cuarto trimestre del año pasado, 817,000 barriles por día, según las fuentes oficiales. Por otra parte, los reportes de las fuentes secundarias de la OPEP señalan que Venezuela bombeó en marzo 697,000 barriles por día, en cuyo caso se registraría un crecimiento de 1,1% con respecto a febrero, 689,000 barriles por día. Venezuela aún se encuentra lejos de llegar a la meta fijada por Nicolás Maduro de 2 millones de barriles diarios a finales del 2022. Este año vamos a 2 millones de barriles diarios. Llueva, truene o relampaguee, aseveró el presidente Nicolás Maduro. Dijo además, este año recuperaremos la producción petrolera de la mano de la clase obrera, expresó el mandatario en marzo en una alocución transmitida por el canal oficial venezolana de televisión. Maduro insiste en el incremento en medio de una crisis energética generada por la invasión de Rusia, el segundo productor mundial de petróleo, a Ucrania, y luego que se efectuara un inesperado encuentro entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Varios economistas y expertos en materia petrolera no confían en que la producción de crudo llegue a los 2 millones de barriles y sostienen que el país no tendría la capacidad para cubrir el déficit que deja Rusia en el suministro de crudo tras las sanciones del gobierno de Joe Biden, en un escenario en que Estados Unidos flexibilice las medidas contra la estatal PDVSA. Según la OPEP, con cifras de PDVSA, Venezuela produjo 278,000 barriles diarios de petróleo en marzo del 2002, casi 100,000 barriles menos que en diciembre del 2021. Y se dicen que van a producir 2 millones de barriles diarios este año, escribió el economista y exdiputado José Guerra en su cuenta de Twitter. Estados Unidos, por su parte, ha descartado importar petróleo de Venezuela, por lo menos hasta ahora. Y la producción petrolera ya no alcanza para el sustento de los pueblos petroleros. Quienes viven en Punta de Mata o Santa Bárbara padecen el declive de la industria, que pasó de producir un promedio de 3 millones de barriles diarios a 788,000 barriles. Hombres y mujeres en el oriente se levantan con el alba, pero ya no para ir a los inactivos pozos de oro negro que rodean sus comunidades. Los hombres de los pueblos petroleros de Venezuela,
que antaño extraían el crudo que hizo próspero al país y actualmente tanto se necesita por la crisis energética mundial, ahora tienen que sembrar, reparar bicicletas o cazar para poder alimentar a sus familiares. Son hombres del oriente venezolano que crecieron en los pueblos del noroeste de Monagas, estado parte de la faja petrolífera del Orinoco, donde según datos de Petróleos de Venezuela, la reserva asciende a 279.117 millones de barriles, muy por debajo de los 300.878 millones de barriles del 2016. Pero la producción ya no alcanza para el sustento de los pueblos petroleros, quienes viven en Punta de Mata, Santa Bárbara, en Monagas, padecen el declive de la industria, que pasó de producir un promedio de 3 millones de barriles a tan solo 788.000. En la actualidad, según cifras de febrero de la Organización de Países Exportadores. Los hombres del oriente que anteriormente laboraban en los pozos petroleros dicen que el señor presidente tiene todo en su casa, pero nosotros los pobres no tenemos nada. Yo me dediqué a la industria petrolera por más de 12 años. ¿Y para qué? Así lo dice Edgar Campos, ex trabajador de PDVSA. Con el sueldo que me dieron, ni siquiera una muda de ropa a mi hijo le pude comprar. Mientras se revisaba su siembra de yuca que tiene en un terreno prestado y que representa su único sustento, dijo el señor Edgar Campos. Así como al señor Campos, a todos los residentes de estas comunidades les tocó reinventarse a partir del 2005, cuando las perforadoras internacionales comenzaron a irse y la petrolera venezolana abandonó muchos de los yacimientos que daban trabajo a miles de personas. Esto comentan que los pozos petroleros han estado abandonados desde hace muchos años y por supuesto también se siente en los hogares de Monagas la falta de empleo. Han dicho que el índice de desempleo ha llegado a niveles exorbitantes. Y por otra parte, el dirigente político Julio Borges ha destacado que Nicolás Maduro usa estrategias nazis y castristas para proyectar falsa recuperación económica. El dirigente político dijo: el régimen invierte millones de dólares en la compra de páginas, tropas de redes y ejércitos de influencers para mercadear un mito. Venezuela superó lo peor y ahora lo que viene es la recuperación. Así lo enfatizó Borges en un artículo publicado en Infobaes. Agregó además: cuando escuchamos tanto fuera como dentro del país, muchas veces en tono jocoso, que Venezuela se arregló y que las condiciones de vida de la población están mejorando, no nos percatamos que estamos ante una guerra comunicacional y psicológica emprendida por la dictadura de Nicolás Maduro, sostuvo el dirigente opositor. Maduro no es el primero que echa mano de esta maniobra de propaganda, destacó Borges. Durante el siglo XX el régimen castrista desplegaba todas sus baterías comunicacionales en el mundo para matrices como en Cuba logramos alfabetismo cero o Cuba es una potencia en salud, calaran y se hicieran casi un dogma, agregó Borges. Señaló además que pese a la propaganda al estilo nazi, la verdad en Venezuela es que hay un país sufriendo, un país mayoritario que no camina en medio de excentricidades y que todos los días debe bregar para superar dificultades de todo tipo, destacó el dirigente opositor Julio Borges. Y este mes de abril recordamos los hechos ocurridos en aquella oportunidad de abril del 2022 y también en propicio para recordar que 10 presos políticos han fallecido bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro desde el 2015. 3 de ellos murieron en el 2021 y el más reciente fue el militar Raúl Isaías Baduel, quien estaba en un centro de tortura en el Helicoide
y falleció el 12 de octubre. Recordemos que este general Raúl Isaías Baduel se le atribuye el hecho de haber restituido a Chávez aquel 13 de abril, luego de la intentona golpista o el vacío de poder, como se ha destacado. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca binacional. Hay historias bien bonitas. Ahorita que estamos en el cierre del programa, voy a comentarles rápidamente una historia y les voy a poner un trabajo a ustedes, amigos oyentes, amigos que nos acompañan en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y resulta que esta historia bonita que me he conseguido es la de Mari Calcaño. Mari Calcaño fue la primera mujer piloto de Venezuela. Ella nació en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, en el oriente de Venezuela, en el año 1906. Y falleció en Caracas en 1992. Vivió 84 años, una vida muy intensa. Recibió su licencia de piloto en los Estados Unidos en 1939 y trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Era una mujer de verdad extraordinaria. Mari Calcaño se convirtió en la primera mujer civil en aterrizar un avión en la base aérea de Dayton, Ohio, allí mismo en el año 1941, y era esa base aérea de Dayton en Ohio en donde se produjo el primer vuelo de la historia mundial de los hermanos Wright, y ella estuvo allí. Su labor era trasladar material aéreo en Seattle, o sea, ella trasladaba aviones hasta la base aérea en Dayton, en Ohio. También al finalizar la guerra volvió a Venezuela pilotando su propio avión y fundó en 1946 Ala Venezolana, el primer club de aeronáutica civil de Venezuela. Se casó con el norteamericano Frank Keller y tuvo una vida bastante intensa, bastante feliz, incluso hasta su mayoría de edad pudo volar con su nieto y con su nieta, y pudo también hacerlo obviamente con su hijo. Es decir, 3 generaciones de personas vinculadas al mundo aeronáutico generados por esta señora Mari Calcaño, que de verdad es un personaje, de esos personajes desconocidos y que abundan en Venezuela, desconocidos porque muy poco se habla de ella. Ella incluso está en el Salón de la Fama de la Aeronáutica Civil en los Estados Unidos, ubicada en California, en el estado de California. Allí ella es la individuo número 100, pertenece al grupo de 151 pilotos que están en ese salón de honor en Estados Unidos. Así que un personaje, si quieren más información, busquen a Mari Calcaño, aviadora venezolana, y ustedes se enterarán de todas las anécdotas. Son muchas las anécdotas que tiene Mari Calcaño, venezolana, repito, nacida en 1906 y primera piloto mujer de Venezuela. Y así, con esta muy buena nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense.